Capítulo 5. Cocina y comedor ocupaban el primero de los ángulos rectos del callejón en forma de relámpago. A través de la ventana que quedaba delante del fregadero y que miraba al oeste, se divisaba la de la cocina de la casa principal. En el lado opuesto, desde el mirador del comedor, orientado al este, por encima del muro, se veían las cabezas de la gente que pasaba por el sendero. Recorriendo el interior de la casa hacia el lado sur, a la derecha estaba la puerta corredera de cristal esmerilado de la entrada. A la izquierda, los fusuma, que disimulaban un armario, el vestíbulo y luego una habitación de 6 tatamis, en cuya pared, nada más entrar, se descubría el tokonoma. La otra mitad de esa pared estaba ocupada por un armario empotrado de al menos 1 metro de ancho. Hacia el este, otra puerta corredera de cristal que imitaba un soji permitía entrever la espalda de la gente que caminaba por la segunda bifurcación del callejón del relámpago. Nada más dejar atrás la habitación de los tatamis, se llegaba a otra más pequeña, entarimada, que daba al reducido espacio exterior orientado al sur, donde estaba el tendedero. Justo detrás estaba la valla cubierta de musgo que formaba un codo antes de continuar su recorrido. El magnífico jardín de los propietarios abrazaba, por tanto, todas las orientaciones posibles del pabellón. Ventanas por todas partes. Al mirar por la redonda que había en la pared de la habitación entarimada al oeste, cubierta con una persiana estirada de finas láminas de bambú entrecruzado, deduje que aquel espacio no solo había servido en el pasado como habitación del té, sino que también estaba concebido para facilitar la contemplación de la luna. Nos explicaron que en otra época la vista desde allí no tenía parangón, pero después de construir justo enfrente el espacio que albergaba el baño, la escena exterior se rompió y en el interior los muebles terminaron por estropear el estilo refinado, elegante y austero de su arquitectura. Las numerosas ventanas del pabellón nos causaron, a los potenciales y fatigados inquilinos que éramos, una impresión deliciosa de libertad. La ventana que daba al sur llegaba a la altura de las rodillas. Era un enorme ventanal de unos 4 metros cuadrados, desde el que se abarcaba un considerable pedazo de cielo. El jardín grande se extendía al otro lado del muro. En la casa de al lado, por el contrario, ninguna ventana que apuntara hacia nosotros era digna de ese nombre. Por si fuera poco, la misma orografía del terreno, en razón de una pendiente inclinada en diagonal hacia el sur, evitaba que las miradas indiscretas se colaran dentro del pabellón. Las tejas del tejado, que llegaban casi a morder el suelo, habían sido reemplazadas por un vidrio reforzado para transformarlo en un tragaluz intrépidamente inclinado que permitía el paso de los rayos de sol que lo inundaba todo. 6 meses después de instalarnos, un día a comienzos de la primavera de 1987, abrí de par en par las ventanas y el viento del sur se coló con el ímpetu de una avalancha. No solo la ventana de encima del fregadero, sino las puertas acristaladas de las habitaciones, el mirador del comedor, las ventanas del baño, todas ellas las abrí una tras otra hasta que el interior de la casa se inundó con un rugido de una tormenta, transformándose en una caverna donde el viento ululaba a su antojo. Estupefacto, impotente ante la furia del viento, miré hacia el tendedero. Por encima, las nubes se deslizaban a una velocidad de vértigo. 2 ramas cubiertas de muérdago en forma de brazos entrecruzados se habían partido y desplomado en el suelo.
Levanté la vista un poco más hasta que pude atisbar el olmo de la casa vecina. El pabellón, el tronco, las ramas, todo confundido en un ulular sin tregua, en un torbellino que parecía querer lavar la cara del mundo. El tragaluz difuminaba los rayos de sol que aparecían y desaparecían en breves intervalos. Los pétalos de las flores del ciruelo se mezclaban con el viento y las hojas de papel volaban sobre la mesa, se dispersaban por el suelo como si ensayaran una coreografía dotadas de voluntad propia. Nuestras cosas terminaron por encontrar su sitio. El paso de las estaciones se hacía evidente en todo el jardín. Pensé de nuevo que la decisión de instalarnos aquí había sido un verdadero acierto. A la parte de la habitación entarimada orientada al sur, la llamaban el techo ahorquillado. Se referían con ello a una forma concreta de construcción en la que el alero exterior parece proyectarse hacia el interior, dejando a la vista vigas y crucetas. El vidrio semiopaco del tragaluz tenía una persiana de bambú trenzado. Yo solía tumbarme justo debajo, sobre una estera de juncos que cubría el entarimado, apoyado en el codo, sujetándome la cabeza con la mano a modo de almohada. Desde allí acechaba las sutiles metamorfosis de la luz. Un día empezó a caer la lluvia de primavera. Observé la atropellada carrera de las gotas sobre el cristal, como harían sobre una placa de laboratorio. Desde mi posición apreciaba las variaciones de su grosor, intuía detrás de ellas el movimiento de las nubes, el torbellino de las hojas, una silueta parduzca de caminar indolente que correspondía con toda seguridad a un merodeador que salía y entraba a su antojo de nuestro terreno, mostró tan solo su largo vientre laminado. Un poco más tarde, un pájaro se posó en el tejadillo de cristal y dejó impresa la huella rosada de sus patas. Empezó a resbalar y al sentir el peligro, saltó sin perder un segundo hasta el enrejado. Como el cristal era medio opaco, no pude distinguir de qué especie se trataba. En el esfuerzo siempre propuesto que me suponía decidirme a dejar mi empleo en una editorial, transcurrieron 2 o 3 años. Cuando iba a la ciudad, con el pretexto de que formaba parte de los compromisos sociales de mi trabajo, bebía hasta no ser capaz de controlarme. Los fines de semana los dedicaba a jugar béisbol como un loco, malgastando a voluntad un tiempo precioso que debería haber consagrado a la escritura. A fuerza de dejar pasar los días, mi oficio de editor, que consistía en sostener y mejorar la escritura de los demás, empezó a carecer de sentido. Un buen día, a causa de la fatiga producida por un entrenamiento demasiado intenso, me salieron unas ampollas en el antebrazo derecho. Más tarde se reprodujeron en el hombro derecho y se extendieron hacia la nuca. Ignoro si la facultad del lenguaje atraviesa esa zona cercana al hemisferio del izquierdo del cerebro, pero durante cierto tiempo mi pensamiento funcionó al ralentí. Tenía la impresión de que las palabras ni siquiera se tomaban la molestia de formarse. Un virus había atacado la mitad derecha de mis miembros superiores, sostenido por nervios debilitados. Tenía lo que se conoce como herpes. A pesar del mes del tratamiento, nunca llegué a saber a ciencia cierta si esa mutación en mi cuerpo volvería o no a atacarme. Era la ocasión y la excusa perfecta para dejar el trabajo. Sin embargo, sin certeza de lograr salir adelante por mis propios medios, no siendo capaz de reconquistar o encontrar la energía suficiente para decidirme a cortar, dejé pasar el tiempo entre la lasitud y el hastío. Una vez recuperado el equilibrio, gracias a la mudanza, nuestro nuevo hogar, me pareció intuir un propósito renovado para los años que estaban por venir.
Me acerqué a mi mujer, que estaba en la cocina. ¿Por qué no vamos a tomar un café?, le propuse. Me das miedo. Su precaución significaba que desde hacía tiempo sabía lo que le iba a decir. Yo había calculado el dinero con el que podía contar gracias a varios encargos y a mis derechos de autor. Sobre la mesa de un café, en la calle comercial de la estación, desplegué una tabla en la que estaban marcadas por meses las previsiones de entrada de dinero y el trabajo de mi mujer, contratada también por una editorial, consistía en releer pruebas, verificar datos y su proveniencia, corregir las faltas de ortografía, rehacer frases mal construidas si era necesario. Después de sumar sus ingresos anuales a los míos, llegamos a la conclusión de que podríamos trabajar juntos en casa. Quedó demostrado que estábamos en condiciones de subsistir por nuestros propios medios durante al menos 1 año y medio. Sin embargo, éramos plenamente conscientes de que transcurrido ese plazo, nada nos ofrecía una garantía. Yo se lo propuse convencido de que no podía dejar espacio para el más mínimo titubeo. Puse todo mi entusiasmo en defender las bondades de la nueva vida que se abría ante nosotros. Mi mujer no disimuló sus temores, pero consciente del considerable esfuerzo de voluntad que suponía para su marido dejar el trabajo, ella, que había sido testigo de las tribulaciones que había precedido a la decisión, no fue capaz de objetar nada. De vuelta a casa, cenamos algo y nos sentamos de nuevo a la mesa de trabajo situada frente a la ventana orientada al sur. Cada cual por su lado se concentró en lo suyo, en ese orificio sin brillo de lo más fastidioso. Cuando me quise dar cuenta, la noche estaba ya muy avanzada. Mi mujer levantó la vista un momento y sin moverse del sitio emitió una ligera exclamación. La luna llena fluía como un río caudaloso teñido de blanco, colmando con toda su enormidad los 4 metros cuadrados de cristal atravesado en dámero por finísimos hilos de metal.